Bien, me parece que ya estamos en el aire. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias a todos los que nos habéis concedido este momento para compartir con nosotros esta serie de veladas poéticas que estamos haciendo desde el Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Madrid, dedicadas al conmemorar los nacimientos de los poetas más representativos de la lengua rusa. En esta ocasión vamos a trabajar y vamos a acercarnos a la figura de un poeta de principios de siglo, del cual se celebran ahora los 200 aniversario de su nacimiento. Es Afanasi Feth. Es un poeta que yo realmente lo conozco, lo he empezado a conocer a partir de este trabajo. Es un poeta dulce, un poeta amable, un poeta que nos trae la emoción del alma y en contacto con la naturaleza. Y bueno, y hablaremos mucho más de esta figura. Vamos a acercarnos a la figura de este extraordinario poeta ruso y lo vamos a hacer de la mano de un gran especialista en este poeta, el señor don Joaquín Torquemada Sánchez. Buenas tardes, Joaquín. Encantado de que participes con nosotros en esta velada. Joaquín Torquemada es licenciado de Filología Eslava por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Teoría de la Literatura y las Artes y Literatura Comparada por la Universidad de Granada, titulado en el nivel superior certificado de aptitud de lengua rusa de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, y ha cursado estudios complementarios en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, Universidad Lingüística de Moscú, Universidad de Kubán en Krasnodar y Rusia. También en la Universidad de Sofía, en Bulgaria, en la Universidad de Veliko, Tarnovo, en Bulgaria. Es traductor e intérprete jurado de lengua búlgara y ha sido condecorado por el gobierno de la Federación Rusa con la medalla de la Agencia Federal de Prensa, Editoriales y Medios de Comunicación por su contribución personal al desarrollo de las letras rusas. Buenas tardes, Joaquín, encantado de tenerte con nosotros, de ser nuestro invitado esta tarde y ayudarnos a acercarnos a la figura de este extraordinario poeta. Como amante de la cultura rusa, como representante del Centro Ruso de Ciencia y Cultura, te doy la bienvenida y espero pues, que continuemos esta labor. Y estoy realmente muy contento y estamos muy agradecidos por tu presencia. En fin, puedes empezar a hablar sobre Afanasi Feth. Muy bien. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias. Lo primero, agradecer al Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid que me haya dado la oportunidad de participar en este evento para hablar de esta efemérides tan importante. El bicentenario del nacimiento de el que es, para mí, pues, uno de los más grandes poetas en la historia de la literatura rusa. Sobre la marcha, en el transcurso de la charla, iremos viendo por qué considero yo que se trata de un poeta fundamental en muchos aspectos. Y bueno, pues también sobre la marcha pues, haremos una alusión a otra efemérides que también se cumple este año, que es en este caso el 150 aniversario de la muerte de otro gran poeta, en este caso español, Gustavo Adolfo Bécquer. Y ya centrándome en lo que es la figura de Afanasievich Feth, voy a empezar pues, dando unos retazos de carácter bibliográfico y luego ya sobre la marcha pues, iremos pasando a hablar sobre cuestiones más directamente relacionadas con su obra lírica. 1820, hace exactamente 200 años, nace Afanasievich Feth. A finales del otoño hay dudas sobre la fecha exacta de su nacimiento, puesto que, según el propio Feth, la fecha de nacimiento sería el 23 de noviembre, pero
hay biógrafos y existen documentos en los que se cita el 29 de octubre y el 29 de noviembre, siempre hablando del calendario juliano. Si tomamos el calendario gregoriano, el calendario civil actual gregoriano, y consideramos lo que aseguraba el propio Fett, pues la fecha coincidiría con el 5 de diciembre. Su madre era una mujer alemana llamada Charlotte Elisabeth Becker. Aquí ya encontramos una curiosa coincidencia en el apellido de la madre de Fett con el apellido adoptado literariamente por Gustavo Adolfo Becker. Pues era una mujer perteneciente a una rica y renombrada familia de la ciudad alemana de Darmstadt, que había contraído matrimonio con un asesor ministerial de esta ciudad llamado Johann Peter Karl Wilhelm Fett, con el que tuvo su primera hija en 1818. Pero este matrimonio fracasó estrepitosamente y a principios de 1820, pues un terrateniente ruso de familia noble llamado Afanasi Neofitovich Shensin, pues durante un viaje a Alemania por motivos de salud, se alojó en la casa de esta familia Becker en Darmstadt, en Alemania. Allí este terrateniente se enamoró de Charlotte y en septiembre de ese mismo año huyó con ella a Rusia, donde unas semanas después nació el niño Afanasi. Claro, es evidente que la paternidad biológica correspondía al esposo de Caroline, es decir, a Karl Wilhelm Fett. Entonces, por esa razón, Shensin, su padrastro, nunca llegó a reconocerle como hijo legítimo. Y por esta razón, pues no pudo llevar el apellido Shensin durante gran parte de su vida. Entonces llevó el apellido Fett, es el apellido en alemán, pero lo llevó en su forma rusificada Fett. Y sí es verdad que pudo conservar el patronímico correspondiente al nombre de pila de su padrastro, según la costumbre rusa, es decir, Afanasi, Afanasievich, hijo de Afanasi, Shensin. Por su condición bilingüe, dado que este niño habla perfectamente alemán y ruso, ingresa en un colegio alemán luterano en una ciudad que actualmente se llama Boru y que se encuentra en Estonia. Y cuando se cumple un año de su estancia en el internado, se produce un hecho que va a dar un giro inesperado a su vida. Y es que Shensin, su padrastro, le envía una carta en la que sin más explicaciones le comunica que a partir de ese instante tiene que llevar el apellido Fett. De la noche a la mañana ha quedado despojado de su título, de su buen nombre y también de todos sus derechos sucesorios. Los motivos son de carácter jurídico, porque la legislación rusa declara ilegal el bautizo del niño como hijo de Shensin. Estamos hablando de un golpe muy duro, en una edad además muy difícil, en la transición de la infancia a la juventud. Esto le hace sufrir una profunda crisis de identidad. Además, Shensin no le ayuda a superarla, porque, por ejemplo, al contrario de todos sus compañeros de colegio, Afanasi no pudo pasar nunca las vacaciones de verano en la finca de sus padres en Novosiolki. Su padrastro se opuso a ello de un modo sistemático. Bueno, hay que decir que Fett efectivamente nació en esta hacienda llamada Novosiolki, que se encuentra en la provincia de Msensk, en la región de Oriol, al sur de Rusia. Y bueno, en cuanto, digamos, al periodo del nacimiento y la infancia, esto es lo que se puede comentar sobre este periodo concreto de la vida de Afanasi Fett. Muchas gracias, Joaquín. Es interesante saber este detalle que luego jugó gran importancia en la vida de él
hasta que volvió, con los años, volvió a recuperar ese nombre, ese apellido, fue, digamos, uno de sus objetivos en la vida. Bien, vamos a leer un poema, vamos a hacer el esfuerzo y al mismo tiempo la valentía y la humildad de acercarnos a recitar un poema de Goethe que, bueno, hemos cogido unos poquitos, uno que se titula «Ya пришел к тебе с приветом», llegué a ti con un saludo. Voy a leerlo yo en ruso y luego mi compañero Joaquín lo va a traducir, su propia traducción del poema. «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся веткой каждой, каждой птице встрепенулся и весенний полон жаждой. Рассказать, что с той же страстью, как вчера пришел я снова, что душа все так же счастью тебе служить готова. Рассказать, что всюду на меня весельем веет, что знаю сам, что буду петь, но только песни зреет». Bien. Joaquín, por favor. Llegué a ti con un saludo a la clara luz del alba. Te anuncié que un sol ardiente en las hojas palpitaba. Te conté que en la espesura cada rama despertaba, que con sed de primavera todo el bosque se animaba. Te conté que, apasionado, como en horas ya pasadas, otra vez, iba dispuesto a entregarte toda mi alma. Te conté también que el gozo mis ideas acunaba y que una canción nacía y en mi mente maduraba. Muchas gracias, Joaquín. Gracias además por el esfuerzo de traducir. Yo siempre pienso que traducir poesía es, hay que ser poeta y tienes algo de poeta para poder acercarte al ritmo, a la música, a la métrica y claro, al sonido de las palabras, al sonido, a la música, a la musicalidad de este maravilloso idioma, ¿no? Muchas gracias. Además has hecho cosas interesantes porque has hecho comparaciones entre la figura de este romántico con nuestro romántico Becker, del que hablaremos un poco más tarde. Y bueno, nos hemos quedado con este niño que le quitan su apellido. Le quitan su apellido, estudia en un colegio alemán cerca de Lituania, por la frontera de Lituania, en un internado. Vamos a hablar de cuando acude a Moscú, cuando realmente empieza a... Siempre fue poeta, escribió desde joven, pero digamos su inicio como poeta yo creo que tuvo que ver con la llegada a la capital rusa, ¿verdad? Efectivamente, concretamente en el año 1837 viaja con su padrastro, con Shenshin, a Moscú, y allí ingresa en la escuela de un famoso historiador llamado Mikhail Pagodin para preparar en esta escuela su ingreso en la universidad. Al año siguiente, en 1838, se matricula como estudiante de filología en la Universidad de Moscú, donde verdaderamente no llega a obtener unos buenos resultados, entre otras cosas porque ya entonces sentía pues, una gran pasión por la poesía y ello evidentemente le ocupaba bastante tiempo. Y en 1840 es cuando aparece su primer libro de poemas, su primera colección de poemas publicada en un libro titulado Liricheski Panteón, el Panteón Lírico. A raíz de la publicación de este libro, entabla una sincera amistad con el poeta intelectual Apollón Grigoriev, que a su vez le introduce en su propio círculo de amistades. Y entre los años siguientes, 1841, 1842, se publican con éxito sus poemas en dos de las revistas literarias más conocidas de la época, concretamente en Moskvitianin, el Moscovita, y Отечественные записки, que podemos traducir como Anales de la Patria.
En este momento, el escritor Iván Turgeniev y el crítico literario Vissarion Bielinski, entre otros, reconocen su talento. Y es en 1844 cuando Fiet concluye sus estudios universitarios en la Universidad de Moscú. Muy bien. Vamos a... ¿Alguna cosa más, Joaquín? ¿O podemos...? No, en principio, porque luego ya pasaremos al periodo en el que ingresa en el ejército, inmediatamente después, pero de esto ya hablaremos un poquito más adelante. Muchacho muy, por lo que cuentan, siempre muy, muy introspectivo, siempre no, o sea, con Apolónovich, Apolón Grigorich, fueron grandes amigos, pero era un carácter muy reservado durante toda esta época, quizás como has dicho tú, precisamente por ese acontecimiento de la pérdida de su apellido, por el entrar dentro de lo que es la vida moscovita, la vida en la capital. Hay un poema con el que vamos a continuar esta velada que se llama Arde un fuego en el bosque con brillo de sol. Voy a leerlo en ruso y voy a hacer la traducción de Joaquín de este poema, la voy a hacer yo también en español. Muchas gracias, Joaquín, por la traducción. Este poema la música sería Ярким солнцем в лесу пламенеет костер, и, сжимаясь, трещит можжевельник, точно пьяный гигантов, столпившихся хор, расправневший сатая содельник. И я думать забыл про холодную ночь, до костей, до сердца погрела, что ж мушало, колеблясь, умчалось прочь, будто искри в дыму улетела. Пусть на зорке все ниже спуская дымок, над золою замрет сиротливо, долго-долго до постной пари огонек будет теплиться скупо, лениво. И лениво и скупо мерцающий день ничего не укажет в тумане. У холодной зали сохнившийся пень почернеет один на поляне. Но нахмурится ночь, разгорится костер, и вся сотрещит можжевельник, и как пьяных гигантов, столпившихся хор, прокраснев, сожатаешь ельник. Arde un fuego en el bosque con brillo de sol, y menguado crepita el enebro, como un coro de ebrios gigantes sin voz, tambalease el bosque de abetos. Olvidé de la noche el frío rigor, me he templado los huesos y el alma, mi dolor vacilante ha volado veloz como chispa que al humo se alzara. Que perezca este humo la luz del albor, que descienda hasta el vivo rescoldo, una luz diminuta irá dando calor hasta el fin sin querer poco a poco. Sin querer poco a poco un día temblón se adivina a través de la niebla, junto a frías cenizas un tegro tocón solitario se ve en la pradera. Pero vuelve la noche y renace el calor, llameante crepita el enebro y, cual coro de ebrios gigantes sin voz, vibra púrpura el bosque de abetos. Muchas gracias, Joaquín, por la traducción. Spasiba Balshoi. Muchas gracias a ti por favor. Recitación de todo el poema original en ruso como de la traducción. Bueno, sobre este poema sí comentar que en él se puede percibir perfectamente que Afanasy Fet en la literatura rusa, es el poeta músico por excelencia. Esto, bueno, por no hablar sobre los comentarios que hicieron sobre esta relación de Fet con el mundo musical, pues compositores tan importantes como el propio Tchaikovsky, por ejemplo. Y en este poema, efectivamente, pues arde un fuego en el bosque con brillo de sol y menguando crepita el enebro, como un coro de ebrios gigantes sin voz tambaleas el bosque de abetos. Es decir, aquí yo lo he recitado de forma que se perciba perfectamente la pauta rítmica, en este caso de la traducción, pero es que en el original es exactamente la misma. Bueno, continuando con esta pequeña biografía de Afanasy Fet,
Hay que decir que en 1845, una vez que ha terminado sus estudios universitarios, Fet ingresa en el ejército, buscando alcanzar un título nobiliario. Hay que decir que en esta época, en la Rusia de la época, se podía llegar al título nobiliario a través de la carrera militar. Y esto es lo que intenta Fet, teniendo en cuenta que por lazos de sangre y por cuestiones legales no podía alcanzar en esos momentos el título nobiliario, que él consideraba que le correspondía, pues ingresa en el ejército y con el rango de oficial de un regimiento de coraceros es destinado a la región de Jersón, cerca del Mar Negro. Y allí es donde conoce a María Lazić. María Lazić, según parece, fue el auténtico amor de su vida. Era una joven muy culta, de origen serbio, admiradora de su poesía, con grandes dotes artísticas y musicales, hay que decir. Sus interpretaciones al piano fueron elogiadas por el mismísimo Franz Liszt. Y bueno, en este sentido también podemos relacionarlo con la figura de Becker, por lo que comentaré a continuación. Entonces, durante este destino de Fet, en esta zona, pues ambos se enamoran, pero ella es pobre, carece de dote y el sueldo de oficial de Fet es insuficiente para plantearse el matrimonio. Algunos sostienen que en realidad lo que deseaba Fet era casarse con una mujer rica, cosa que hizo, como veremos, años después. Sea como fuere, María no puede soportar la separación y se quita la vida prendiendo fuego a sus ropas. Aunque se insinuó que pudo haber sido un accidente, esta tragedia despertó en Fet un sentimiento de culpabilidad que no le abandonó durante toda su vida, prácticamente, y que se trasluce también en toda su obra. María Lazić, pues se convirtió prácticamente en la única musa de Fet, como por ejemplo Beatrice lo fue para Dante, como Laura lo fue para Petrarca, o como Julia Spin, que también tenía dotes musicales, de hecho era una reconocida cantante de ópera, para Gustavo Adolfo Becker. Entonces, en realidad, seguramente gracias a María Lazić, pues la lírica amorosa de Fet tiene esta finura de entonación. Y voy a citar unas palabras del propio Fet, que dijo en su momento. Dijo, estoy traduciendo ahora del ruso, dice, no me caso con Lazić, no me casaré con Lazić, y ella lo sabe. Mientras tanto, me ruega que no interrumpamos nuestras relaciones. Y él dice, interrumpirlas sería una falta de delicadeza, y no interrumpirlas también lo sería. En definitiva, esta tragedia pues marcó, como hemos dicho, a Fet durante toda su vida, y marcó también realmente toda su lírica amorosa. Aquí nos hubiera gustado, gracias Joaquín, nos hubiera gustado poner alguna romanza, porque hay romanzas preciosas de Fet y, como ha dicho Joaquín, sus poemas se han musicalizado y conozco romanzas, conozco poemas, Tchaikovsky, por ejemplo, y hay unas romanzas preciosas que... Hay una concretamente que es Nova Slyshut Golos Tvayu, o sea, de nuevo escucho tu voz, que es maravillosa, es gitana, y a mí me encantan esas romanzas rusas. Pero un poema que tiene que ver con esa, como diríamos, ligazón, diría en gallego, ¿no? Con esa
unión con esa persona, con ese destino, con ese amor que no se produjo, con ese amor que no se cristalizó, pero que estuvo. Es muy importante esa Fed, es una de las cosas que este poeta me ha llegado, es como ese amor de Becker, como ese amor romanticismo, el amor intangible, el amor que no se tiene por qué cristalizar, no se tiene por qué oficializar, pero es constante esa presencia de la mujer y la presencia de ese deseo. Y la noche, la luna, este poema se llama La noche refulgía, jardín lleno de luna, podría ser su primer verso. En ruso suena así: Сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног, гостиную без огней. Рояль был без раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердце у нас за песню твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна, любовь, что нет любви мной, и так хотела жить, чтобы звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобою. И много лет прошло томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и беет, как тогда во вздохах этих случных, что ты одна, вся жизнь, что ты одна, любовь, что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, а жизни нет конца, и пели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой. La noche refulgía, jardín lleno de luna, a nuestros pies yacían sus rayos apagados, en nuestros corazones brotaba la ternura y en tu canción temblaban las cuerdas del piano. Hasta la luz del alba cantaste sollozando que te sentías sola, que no pudiste amar. Y yo quise vivir y quise amarte tanto que deseé abrazarte y junto a ti llorar. Pasaron largos años desnudos y aburridos, y en la plácida noche vuelvo a escuchar tu voz. Y suenan como entonces tus lánguidos suspiros, tu vida solitaria, tu solitario amor, diciendo que no hay penas ni ofensas del destino, que para mí la vida nunca tendrá un final, que el eco de tu llanto es siempre mi objetivo, y amarte y abrazarte y junto a ti llorar. 1877. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Almaraz y Fez, porque transitar por estos poemas es la emoción, es el sentimiento, es el amor, es lo no intangible. Sí, José Luis, sobre lo que has comentado de los poemas de Fed musicalizados, muchos de ellos por los más grandes compositores rusos, quizá el más popular, el más conocido y que creo que estaba previsto también que sonara aquí en su forma musicalizada, es Nazariet y Yoni Budi. Entonces, es curioso porque en la traducción que yo hice de este poema, pues puede cantarse con la misma melodía del compositor Alexander Varlamov, por la que es tan conocido este poema, conocido como Romanza rusa. Pues es curioso porque con mi traducción al español puede cantarse con la misma melodía que en ruso. Entonces, bueno, sí, ese sí que lo puedo recitar de memoria, entonces, si le parece bien a José Luis, claro, podría recitarlo de memoria, ¿no? Porque claro, yo creo es uno de los más emblemáticos de la obra lírica de Fed, ¿no? Entonces, en ruso dice así: Назарет ее не бузи, Назаре она сладко так спит, утро дышит у ней на груди, ярко пышет, на ямках ланит, и подушка ее горяча, и горячий томительный сон, и чернеясь бегут на плечах косы лентой с обеих сторон. А вчера у окна в вечеру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна,
I чем громче свистал соловей, все бледней становилась она, сердце билось больней и больней. Оттого-то на юной груди, на ланитах так утро горит. Не будишь ты ее, не буди, на заре она sladka так спит. Y la traducción, a ver si la recuerdo completa, sería así. Guarda al alba su sueño feliz, no profanes su dulce dormir. La mañana suspira sutil en su pecho y su rostro infantil. Su almohada parece quemar y su sueño mantiene el calor, y cual negro crespón de percal su cabello le cae en derredor. Pero anoche, a la puesta del sol, mucho tiempo pasó sin hablar, y veía asomada al balcón a la luna y las nubes jugar. Y el fulgor de la luna al jugar y los cánticos del ruiseñor poco a poco le hicieron llorar. Le partió el corazón su dolor. La mañana suspira sutil en su pecho y su rostro infantil. Guarda al alba su sueño feliz. No profanes su dulce dormir. Oye, muy bonita esa traducción, muy bonita. Estuve anoche trasteando con esta traducción, pero le has encontrado la música. La música además que es, yo sé que a ti te gusta mucho y por lo menos no me puedo, aunque no tenga el vídeo ni tenga la música, yo no me puedo callar y te lo dedico a ti, Joaquín, y a todos nuestros queridos compañeros que nos están viendo. Nazareti yo nie budi, Nazarea naslatka taspit. Utro disze tu niej na grudi, Jarka pisze na jamkach tlanit. Sería así, la música, la melodía es preciosa. Os aconsejamos, de verdad, no he podido ponerla hoy, nos gustaría ponerla en este momento, pero que escuchéis este tema porque es el tema preferido de Joaquín, es un tema muy bonito, ha hecho una traducción maravillosa y yo, vamos, que me encanta cantar, canto fatal, pero no puedo dejar de cantar. La música, la poesía es música, métrica y música. Y a veces se acierta con la traducción porque se encuentra el aroma, la atmósfera, la música, la métrica. Y yo creo que Joaquín lo que encuentras en este hombre es el alma de este hombre que después de este amor que no se cristalizó, ocurrieron acontecimientos en Rusia y él se dedicó a la tierra. En una nueva etapa en su vida. Por favor, Joaquín. Efectivamente, sí. Continuando con la vida de Afanasi Fed, vamos al año 1850, que es importante porque es cuando se publica su segundo libro de poemas. Y a partir de esta publicación de 1850 es cuando se hace una división en temas y en ciclos de la poesía de Fed, que seguirá tal cual en todas las publicaciones posteriores de su obra poética. En 1853, todavía en el ejército, es destinado a un regimiento de caballería ligera de ulanos en San Petersburgo. Entonces, allí en la capital, conoce a los escritores más importantes de la época, entre ellos a Nikolai Nekrasov, el también gran poeta, Nikolai Nekrasov, que en ese momento era director de la famosa revista literaria Savremennik, en español El Contemporáneo, y en esta revista publica Fed sus poemas durante esta época. Es curiosa también la coincidencia de que Fed publicara en este periodo sus poemas en una revista rusa cuyo nombre es El Contemporáneo, mientras que Becker, por su parte, publicaba sus poemas en una revista de Madrid, la revista literaria de Madrid, dirigida en este caso por José Luis Alvareda, que se llamaba también El Contemporáneo. Esta es una más de las curiosas coincidencias que tenemos en la vida y la obra de Becker y Fed. Luego, en 1856, Iván Turgenev hace una selección de poemas de Fed para su publicación. Y Fed pide permiso en el ejército para recorrer parte de Europa. Concretamente, viajó por Alemania, Francia e Italia. Y de estos viajes escribe crónicas para la revista Savremennik, para El Contemporáneo. Y en 1857 contrae matrimonio en París
con María Petrovna Botkina, que es la hermana del escritor y crítico literario Vasily Petrovich Botkin, que, para quien le suene, seguramente les sonará como autor de unas conocidas cartas sobre España, Pisma об España. Entonces, curiosamente, pues Fett era cuñado del famoso Vasily Botkin, famoso sobre todo entre nosotros porque publicó estas, a mediados del siglo XIX, en estos años, estas cartas sobre España, que son también, por cierto, muy interesantes y que están traducidas, editadas y traducidas, por cierto, por nuestro amigo Ángel Encinas. Y en 1858, el año siguiente de su boda, y al regreso de su viaje por Europa, abandona finalmente el ejército y se instala en Moscú. En este momento se esfuman sus esperanzas de conseguir un título nobiliario mediante la carrera militar. Y eso sí, es el momento cumbre de su obra literaria. Pero poco después, ciertas ideas de carácter utópico y revolucionario empiezan a adquirir gran importancia, gran relevancia en Rusia, y las posiciones políticas se enconan, se hacen más extremas. Turgenev y los representantes del llamado círculo estético abandonan la redacción de Savremennik, del Contemporáneo, y en esta revista se impone la línea dura de tipo social y antimonárquico de los escritores y críticos literarios que dirigieron la revista a partir de este momento, Nikolai Chernyshevsky y Nikolai Navratilova. Entonces Fett también se ve obligado a dejar de publicar en Savremennik. Y en 1860, gracias a la dote de su esposa, de María Botkina, compra una finca llamada Stepanovka en la provincia de Mtsensk, cerca, de hecho, de la hacienda de los Shenshin, es decir, de su hacienda familiar, de donde él nació. Y allí, durante un periodo de 17 años, se dedica a las tareas propias de los terratenientes. Ejerce también labores de juez de paz y prospera económicamente, lo que le granjea la desconfianza de ciertos círculos progresistas. No todos saben que el lírico, Fett, al final de su vida, se convirtió en uno de los escritores más ricos de Rusia. Entre 1862 y 1871, en plena época de reformas sociales, Fett escribió en revistas impresiones basadas en su experiencia de granjero y que representan en sí una fusión de memorias, observaciones líricas y reflexiones filosóficas sobre la esencia del carácter ruso. A principios de 1857, el zar Alejandro II designa una serie de comisiones a efectos de que iniciaran el trabajo preparatorio de las reformas de la servidumbre. Esto que se conocía entonces en Rusia como крепостное право, el derecho de servidumbre, ¿no? Entonces, se pretendía también reformar los gobiernos locales, la justicia y las fuerzas armadas. El resultado fue una serie de 4 actas de reformas promulgadas a partir de 1861. La primera reforma consistía en la abolición de la servidumbre. De gran complejidad, este estatuto pretendía proporcionar independencia a los campesinos sin debilitar simultáneamente a los señores y a los nobles rurales. La propuesta contemplaba una emancipación gradual y parcial en un plazo de 20 años, junto con la indemnización a los antiguos señores. Pero la cuestión de la división de las tierras entre siervos y señores era extremadamente complicada y requería prevenir las posibles reacciones. Los campesinos estaban autorizados a una proporción acordada de la tierra que habían trabajado como siervos, pero la tierra debería ser comprada a precios fijados por los propietarios. Además, no estaban autorizados a poseer la tierra en forma individual. La tierra se vendía a pueblos o comunas de campesinos que asumían colectivamente la responsabilidad del pago y tenían derecho a retribuir las tierras entre sus miembros.
Por tanto, los campesinos fueron libres en principio, pero en la práctica, en la realidad, dependían económicamente. Además, la propiedad comunal les privaba del control individual de la tierra, lo que provocó que los campesinos se empobrecieran y se vieran obligados a buscar trabajos eventuales en invierno, sobre todo para hacer frente a sus deudas, puesto que los resultados de su trabajo agrícola eran insuficientes. Muchos tuvieron que buscar su modo de subsistencia en las ciudades. En definitiva, la emancipación de los siervos de 1861 solo produjo desconcierto entre los campesinos y desconfianza entre los intelectuales que la habían de buena fe apoyado. Bien. Bueno, este es un momento importantísimo en la vida social de la historia rusa. Estamos hablando de la liberación de los siervos, que fue un momento crucial que realmente se estudia poco porque, claro, es un momento que tuvo muchas consecuencias. Yo recuerdo a Chekhov en El Jardín de los Cerezos interpretando el papel de Firs, el viejo criado del jardín. Él habla de ese momento, Chekhov, que sus abuelos también fueron siervos, ¿no? Hay una reflexión que hacen en el acto cuando está Lyubov Andriev, están viendo El Jardín de los Cerezos y de repente suena un sonido de violín, como que se rompe una cuerda metálica que todo el mundo, todos los directores de teatro en Rusia pensamos, ¿qué ha querido decir, qué quiso decir Chekhov con esa cuerda que se rompió, con ese momento? Y hace Firs una reflexión, este antiguo sirviente, que cuando ocurrió la liberación de los siervos también ocurrió ese sonido, borboteaba el samovar y cantaba el cuclillo. Fue un momento importante. Yo creo que ahí la historia de Rusia, precisamente, además socialmente, muchas veces se ha criticado a Fed su falta de posicionamiento ideológico. Incluso le llegaron a hacer algunas sátiras y empezaron a bromear con él, pero él, digamos que estuvo muy aparte, muy al margen de esa lucha, esa famosa frase de Nekrasov: todo artista debe ser ante todo un ciudadano. Bueno, sí, ciudadano, pero poeta. O sea, está bien que seas ciudadano, pero si no eres poeta, entonces ahí había un conflicto muy, muy grande durante estos años. Además, no fue en esta época, Joaquín, cuando Fed, bueno, él antes ya, él un gran traductor. Sí. Un hombre que, aparte de estudiar filosofía, aparte de una formación, este hombre tradujo unos grandes, grandes autores. Por favor, Joaquín, ¿nos puedes orientar un poquito sobre su faceta de traductor? Sí. Y cuando recuperó por fin ese apellido Seksin. Sí. Bueno, efectivamente, con respecto a la faceta de Fed como traductor de poesía, hay que decir que lamentablemente esta parte de su obra no ha sido suficientemente estudiada por los especialistas, pero sí se sabe que empezó a traducir poesía ya durante su época de estudiante en la Universidad de Moscú. El primer autor que se sabe que tradujo fue Horacio, aunque con el tiempo, además de que tradujo toda la obra de Horacio, tradujo al ruso casi toda la poesía romana de la antigüedad. Es decir, que también era un gran conocedor de la antigüedad clásica grecolatina, sobre todo de los latinos, de los romanos, porque de los griegos pues se tradujo, aparte de Anacreonte, pues poco más, pero de los romanos es que tradujo prácticamente todo. Entonces, por ejemplo, tradujo a Juvenal, a Catulo, a Tibulo, a Ovidio, a Virgilio, a Propercio, a Persio, a Plauto y a Marcial. Y bueno, la traducción de la obra completa de Horacio fue publicada en los años 80 del siglo XIX, y esta traducción de la obra de Horacio fue lo que le sirvió a Fed para obtener el título de académico en
en 1886, el título de académico de la Academia de Ciencias de Rusia. Y hay que resaltar este gusto de Fed por el mundo clásico grecolatino, que aparece también reflejado en sus poemas originales. Luego, también, bueno, es curioso porque esta traducción de los poetas grecolatinos, Fed la adapta a su propio criterio traductológico, que es que suenen, en sus traducciones al ruso, que suenen con verso, que suenen con rima, que suenen como el verso ruso, es decir, con las características métricas del verso ruso, que estaba en boga en la época. Es decir, traducía la poesía de los antiguos, la traducía al gusto ruso de la época. Esto es muy interesante. Pero claro, esto también habla de la gran capacidad y la gran facilidad que tenía Fed para la versificación en lengua rusa, en este caso. Por otra parte, se rige también por el criterio de esforzarse por conseguir transmitir el sentido del original con la mayor exactitud posible. Es decir, que no por ello se apartaba, al menos en exceso, de la exactitud del original. Luego, también, aparte de esta poesía clásica que tradujo, también tradujo poesía extranjera. Claro, tradujo sobre todo del alemán, que como hemos dicho, era la lengua que él dominaba. De hecho, sabemos que era bilingüe. Entonces, por ejemplo, de Goethe tradujo pues, las dos partes de Fausto, y también tradujo poemas de Heine, de Schiller, de Körner, de Uhland, de Rückert, de Mörike, y también algunas obras filosóficas de Schopenhauer, que era el filósofo que más atraía al intelecto de Fed y con el que más cuestiones filosóficas compartía. Luego también, en adaptaciones a otros idiomas, pues tradujo poemas, por ejemplo, chinos. También, bueno, el francés sí lo podía traducir sin problemas, entonces tradujo poemas de Musset, de Chenier, de Béranger, y luego también, pues, del inglés tradujo, pues, tragedias de Shakespeare, como por ejemplo Marco Antonio y Cleopatra, también Julio César, y algunos poemas de Thomas More y de Lord Byron. Y también tradujo, por ejemplo, del persa algunos poemas de Saadi y de Hafiz, y del polaco también tradujo poemas de Adam Mickiewicz. Sabía polaco, precisamente. Él sí tenía conocimientos de polaco y... Bueno, estas traducciones, las que no eran del alemán o del francés, las hacía seguramente a partir de traducciones de lenguas que él conocía. Claro. Entonces, si él disponía de traducciones al alemán de Mickiewicz o del propio Shakespeare, pues él traducía a su vez al ruso. Es increíble e interesante, Joaquín, esa gran escuela de traductores en Rusia, ¿no? O sea, yo, fíjate, como actor puedo decirte que en España no conocemos traducido a Shakespeare en verso. Shakespeare en España está traducido en prosa. Sin embargo, gracias a un gran poeta ruso, Pasternak, él tradujo todo Shakespeare en poesía. Es una escuela, es una tradición y es una tendencia y es un gran aporte a la cultura y sobre todo a la cultura de traductores, ¿no? Esta tendencia y ese amor y esa traducción. Precisamente Valle Inclán también se ha traducido y la familia de Pascual Duarte, recuerdo cuando estuve estudiando en Moscú, ¿no? Me asombraba mucho la capacidad y el amor que tienen ellos por la traducción. Y hay un verso, Joaquín, que antes de la conferencia hemos estado hablando. Este verso es curioso porque es tímidos, suaves suspiros. Es un verso en que no hay un verbo. Exacto.
exactamente. ¿Por qué no hay un verbo en este verso? ¿Qué quería decirnos Fed en la ausencia de acción? Sí, es que, curiosamente, aunque no haya verbos, no hay ausencia de acción. La acción, el movimiento están. ¿eh? Claro. Entonces, este es precisamente, antes comentabas, lo de que a veces se burlaban de él, no solamente por su carácter supuestamente eh, introvertido, sino también por lo que escribía. Y es que un poema como este, cuando salió publicado, los contemporáneos no lo comprendían, no lo comprendían, aparte de que le achacaban pues, errores gramaticales, sintácticos, y se burlaban. Se burlaban. De hecho, salieron muchísimas parodias, pero muchísimas parodias. Yo, por ejemplo, en mi libro sobre Becker y Fed, pues incluyo un capítulo prácticamente completo dedicado a las parodias que se hicieron. Este capítulo creo recordar que lleva por título Becker y Fed incomprendidos por sus contemporáneos. Y aquí pues se muestran pues una serie de parodias, algunas realmente ingeniosas y divertidas, que se hicieron, pues, por ejemplo, de este poema de Fed, de Shaw, Protoroco y Hañe, y de algunos poemas de los más conocidos de Becker, por ejemplo, de Volverán las oscuras golondrinas y algunos más, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo excepcional de este poema? Pues primero que no contiene ni un solo verbo. Entonces, en eso ya ya anticipa algo, anticipa la modernidad. Es decir, ya él no se rige por los cánones poéticos eh, que habían regido hasta ese momento. Entonces, él ahí ya es un innovador. Entonces, esto supone una gran innovación. Y yo creo que al menos en ese momento, pues es un caso, yo diría que único en la literatura rusa, y no sabría si decir sí, incluso en la literatura universal. Pero podemos recitarlo ahora, si te parece, bien, Sí, ya que lo comentamos. sí, vamos a... Y luego no te olvides que tienes unas fotos que he visto muy bonitas tuyas en la casa de Fed. O si quieres, lo que podemos hacer es hablar sobre esto relacionado con las fotos, y porque aquí hablamos, por ejemplo, del periodo en el que ya puede llevar por fin, ya se le permite por fin llevar su apellido nobiliario Shenshin, y que está relacionado con la adquisición de la hacienda de Vorobiovka, que es donde muere, bueno, es donde es enterrado, mejor dicho, porque muere en Moscú, es enterrado allí, bueno, que es un periodo también pues, importante y fundamental de su vida y de su producción literaria, por supuesto, porque hay que decir que la obra poética, la obra lírica de Fed, tiene también algo muy curioso, y es que no evoluciona desde sus primeros poemas en los años 40 hasta su muerte en 1892. Es decir, que son 50, 50 años prácticamente de poesía que no evoluciona. Es como le decían algunos de sus amigos. Dices, es que nos maravilla, nos sorprende, nos deja perplejos ver cómo a tus 70 años escribes poemas como si fueses un colegial enamorado. ¿Verdad? Es cierto. Le decían así sus amigos y contemporáneos, ¿no? Entonces, vamos al año 1873, que es cuando un decreto del zar Alejandro II le permite llevar por fin el apellido de Shenshin. No obstante, sigue utilizando el apellido Fed para su creación literaria, porque era el apellido con la que durante tanto tiempo había sido conocido. Y en 1877 vende su finca de Stepanovka, la que había comprado con la dote de su esposa, y adquiere la hacienda de Vorobiovka, cerca de Kursk, y una casa en Moscú para pasar allí los meses de invierno. Entonces, a partir de 1881, con la subida al trono de Alejandro III, recordamos como consecuencia del asesinato, el atentado de Alejandro II, los ecos revolucionarios pierden fuerza en Rusia y con ellos se desvanecen las esperanzas utópicas de libertad de algunos escritores, entre ellos los ya citados Chernyshevsky y Dobroliubov. Entonces, en este momento, la poesía lírica, suave y metafórica de Fed
vuelve a tener gran aceptación. Y en torno a su ya venerada figura se forma un pequeño pero destacado círculo de intelectuales, entre los que destacan los escritores pues, Lev Tolstoy, Vladimir Solovyov, Nikolai Strahov, Yakov Polonsky, Alexei Tolstoy y también, como hemos mencionado antes, el compositor Piotr Ilich Tchaikovsky. Y es justamente en este periodo cuando traduce al ruso la poesía de autores extranjeros y de la antigüedad clásica que hemos comentado hace un momento. En 1883 se publica una de sus colecciones de poemas más conocidas, que lleva por título Вечерние дни, Luces Vespertinas. En 1886, como hemos anticipado antes, también es nombrado miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, y en 1889 se celebra en Moscú un homenaje a Fett con motivo del 50 aniversario de su obra literaria. Luego salen publicadas sus memorias en 1890, la segunda parte de sus memorias, porque curiosamente la primera parte de sus memorias se publica póstumamente ya en 1893. Y el 21 de noviembre de 1892, Fett muere en su casa de Moscú a causa de, cito, una grave afección torácica complicada con una bronquitis. Esto según la versión oficial, que fue la dada por su viuda y por su biógrafo Nikolai Strahov. Más tarde se averiguó que en realidad falleció de un paro cardíaco tras un intento fallido de suicidio. Su cuerpo fue trasladado a la hacienda familiar de Vorobyovka, donde fue enterrado. Antes de mostraros estas fotos, pues decir que yo leí en algún sitio que, según parece, una de las criadas de la casa de Moscú, donde estaba viviendo Fett en este momento, estaba en pleno invierno, por lo tanto vivía no en Vorobyovka, sino en Moscú, pues entró en su gabinete y se encontró a Fett pues, en un estado bastante alterado y con un abrecartas en la mano y con ademán de ir a clavárselo a sí mismo. Entonces, esta mujer se abalanzó sobre él con intención de evitarlo, consiguió evitar que se clavara el abrecartas, pero él salió corriendo, empezó a dar carreras como fuera de sí por toda la casa y terminó falleciendo por un paro cardíaco que le produjo ese estado digamos, de sobreexcitación. Esas parece que fueron las circunstancias reales de la muerte de Fett, es decir, la muerte de alguna forma trágica, también propia, característica un poco del poeta romántico. Entonces, voy ahora a compartir pantalla para ver estas fotos que hice cuando en el año 2011 se publicó mi antología bilingüe en Moscú, en mi antología bilingüe de Fett, y se hizo pues, una presentación en la ciudad de Kursk y pude visitar entonces la hacienda de Vorobyovka. Aquí puede verse, creo que se ve, ¿verdad, José Luis? Sí, te ve. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, pues esta casa que se ve al fondo, pues en ese momento todavía no estaba rehabilitada, pero es la casa de la hacienda donde vivió Fett. Comentar como curiosidad que en la época soviética fue utilizada esta casa como escuela. Aquí, bueno, esto es una de las dependencias, esto formó parte también de esta escuela durante la época soviética, pero en la época en la que vivió Fett, este edificio pertenecía a las caballerizas. Bueno, aquí otra vista de la casa. Y aquí pues, puede verse en este monolito pues, esta inscripción, ¿no? Здесь
Sadbe Varabiovsky, desde 1877 hasta 1892 y tal, vivió Afanasievich Fet. Y aquí, como hemos dicho, en esta misma hacienda de Vorobiovka es donde fueron trasladados sus restos desde Moscú para que fuese enterrado. Muchas gracias, Joaquín, por esa vista de Biofet. Bueno, llevamos una hora, queridos espectadores, queridos radioescuchas, queridos amigos del Centro Ruso. Vamos a terminar. Me gustaría brevemente, Joaquín, porque esto sería fruto de otra conversación y ya probablemente tengamos otra velada poética sobre Fet y sobre... Pero a mí hay un tema, un libro que has publicado que no he leído todavía porque no lo he encontrado, lo tengo que buscar y encontrar. Hay un libro que habla sobre Gustavo Adolfo Bécquer y Afanasi Fet, dos adelantados a su tiempo. ¿Qué título más sugestivo? Bécquer es una figura enorme en el romanticismo español. Bécquer es Proceda, quien no sabe poemas de Bécquer. Anticípanos un pequeño spoiler que se dice actualmente sobre este libro y sobre una futura conferencia que tengamos en este canal del Centro Ruso, por favor. Por supuesto. Pensaba hablar con más extensión, pero voy a hacerlo muy breve. 5 minutos. Sí, claro. Entonces, bueno, el título es concretamente Gustavo Adolfo Bécquer y Afanasi Fet, adelantados de la modernidad literaria en España y en Rusia. Este libro, bueno, está basado en mi tesis doctoral, que trató exactamente este tema. Entonces, básicamente es un trabajo profundo de investigación. Y esto es porque yo, en un momento dado, pues cuando empecé a conocer la poesía de Fet, que además tengo que decir que fue gracias a mi gran maestra, la querida profesora María Sánchez Puig, cuando yo estaba estudiando la carrera en la Universidad Complutense de Madrid y ella impartía las clases de literatura rusa, pues gracias a estas clases de literatura rusa que ella impartía, yo conocí la poesía de Fet y me empezó a gustar, y al empezar a gustarme, pues empecé a traducirla. Y una vez que empecé a traducirla, como yo ya conocía las rimas de Bécquer, empecé a encontrar muchas similitudes, muchos paralelismos, muchas semejanzas. Entonces se me ocurrió hacer un trabajo de investigación sobre esta cuestión. Y fruto de esta investigación es este libro, en el que, muy resumidamente, pues aparte de algunas coincidencias muy curiosas que hemos comentado sobre la marcha, por ejemplo, el hecho de que el apellido de la madre de Fet fuera Bécquer, y que también Gustavo Adolfo Bécquer adoptase este apellido alemán procedente de unos antepasados suyos, que de origen alemán, pero que desde Flandes se instauraron en Sevilla en el siglo XVI-XVII, pues ya es curiosa esta coincidencia. Luego, el tema que hemos comentado también de dónde empezaron a publicar sus primeros poemas, o dónde publicaron buena parte de sus poemas y de sus obras, en una revista que en los dos casos se llama El Contemporáneo. Bueno, hay más coincidencias de este tipo, pero sobre todo interesan en este estudio las coincidencias literarias, las coincidencias en la obra lírica de uno y del otro. Primero, claro, tienen coincidencias en sus influencias, en sus respectivas influencias. En ambos influyen, por supuesto, los románticos, sobre todo los románticos alemanes. Entonces, bueno, pues ahí hemos hablado también de Heine, sobre todo de Heine, también de Goethe, pero sobre todo de Heine, que se reconoce por los críticos esa influencia tanto en la poesía de Fet como en la de Bécquer. Luego también, pues en sus poemas,
pues encontramos, por ejemplo, miniaturas poéticas, que también es una cosa nueva que introducen ambos, tanto en Becker como en Fed, ¿no? Entonces, en Becker, pues todos conocemos esto de ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, ¿no? Entonces, Fed tiene cosas parecidas, miniaturas poéticas, que introducen ellos, tanto en la literatura rusa como en la literatura española, ¿no? Entonces, Fed, por ejemplo, esto de Чудная картина, как ты мне родна, белая равнина, полная луна, свет небес высоких и блестящий снег, и сани далеких одинокий бег. Y ya está, ¿eh? No hace falta, no hace falta más para crear una imagen verdaderamente poética, ¿no? Luego también en el estudio pues, se habla cómo la concepción y la descripción de la belleza que tienen ambos, además expresadas en una manera muy profunda, pues es prácticamente la misma. Es prácticamente la misma. Luego, también, por supuesto, y aparte de todas estas coincidencias que se van ilustrando a través de ejemplos con comparaciones de los poemas del uno y del otro, pues también es muy importante y es fundamental, y es lo que da título al trabajo, pues es la influencia capital, la influencia fundamental que tienen Becker en la poesía moderna española o hispana y Fed en la poesía moderna rusa. Entonces, esto efectivamente podría ser motivo para otra charla o para otra conferencia, porque es un tema que da mucho de sí, evidentemente. Entonces, ahora solamente voy a citar algunos nombres de poetas que o bien ellos mismos han reconocido las influencias de Becker y Fed, o bien la crítica literaria ha visto estas influencias, ¿no? Entonces, en la literatura española, en el modernismo literario, en la poesía modernista española, bueno, pues Fed influye en poetas de la generación del 98, como Unamuno y Machado, en poetas de la generación del 27, como Jorge Guillén, Salinas, el premio Nobel Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, también, por supuesto, en Federico García Lorca, también influye previamente pues en románticos tardíos, como por ejemplo puede ser Rosalía de Castro, y bueno, y también por extensión en poetas incluso posteriores a la generación del 27. Luego, también, bueno, en el caso de Fed, pues reconocen explícitamente su influencia, pues poetas de la talla de los, bueno, primero los simbolistas. El primero, Valery Brusov, que es digamos, el padre del simbolismo ruso. Y luego también, pues, otros seguidores del simbolismo, como son Alexander Blok, Andrei Biely. Andrei Biely, por ejemplo, lo reconoce muy explícitamente. No tengo aquí a mano la cita, pero es muy bonita, muy curiosa, también un poco como lo que ha comentado antes José Luis, ¿no? Que se encuentra en plena naturaleza y en el momento en que el viento empieza a mecer las hojas de los árboles, pues parece que en ese momento, bueno, que en ese momento tiene un libro de Fed en las manos y empieza a sonarle aquello como la música, como el marco musical adecuado a lo que está leyendo, ¿no? Es el canto a la naturaleza, la música, el canto a la naturaleza. Todo esto emparenta las figuras de Becker y Fed, la musicalidad que emana la lírica de ambos poetas. Y bueno, y en el caso de Becker influye no solamente en la poesía española, sino también en la hispanoamericana. Por ejemplo, en Rubén Darío, ¿no? Entre otros. El nicaragüense Rubén Darío, el cubano Martí, el peruano Ricardo Palma, entre otros. Es decir, que su aportación es fundamental, tanto la de Becker para la literatura del modernismo español como la de Fed para la literatura del modernismo ruso, pues
se puede considerar absolutamente fundamental. Y no es que lo diga yo, no es que esto sea producto, digamos, de mi propio estudio comparativo, sino que está en boca de la mayoría de los teóricos y críticos literarios que han estudiado ambas figuras. Pues muchas gracias, Joaquín, muchas gracias por estos trazos que nos has acercado, has hecho familiar la figura de este poeta, de este destino, de esta trayectoria. Esperemos que hayáis compartido con nosotros con el mismo amor que lo hacemos, con la misma devoción que tenemos a la cultura rusa, de la cual hemos crecido y la que nos sigue alumbrando en este tipo de veladas poéticas que hacemos alrededor de los grandes poetas que tienden puentes, siempre tienden puentes. La poesía es un camino, es un puente que se tiende entre los pueblos para llegar a comunicarnos, para llegar a comprendernos, para llegar a amar, para llegar a ser un poco mejores. Espero que pronto podamos tener estas conferencias no virtuales, Joaquín. Espero que pronto puedas venir a la sede del Centro Ruso de Ciencia y Cultura aquí en Madrid, en la calle Alcalá, y poder contar con tu gran experiencia y poder realizar estos actos. Estaría encantado, por supuesto, y además eso sería muy buena señal. Exactamente, por parte del Centro Ruso, de la dirección del Centro Ruso, te agradecemos tu presencia. Espero que sea la primera piedra de nuestro camino, o sea que vamos a caminar juntos. Me alegro mucho haberte conocido y haber podido trabajar, y espero hacerlo en un futuro. Y a todos ustedes que han asistido a las charlas, lean poesía, conozcan a Afanasievich Fed. Es un gran poeta y podrán encontrar, sobre todo si alguno se dedica a la música, tiene letras maravillosas, y un gran poeta como mi amigo Joaquín, que la traduce hasta en la métrica perfecta. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias, Joaquín, y espero veros en otra ocasión mucho más pronto. Gracias.